Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la actividad integradora 4 del módulo 17 de Prepelínea SET, titulada ¿Será verdad? Antes de comenzar, observemos brevemente las instrucciones para esta actividad. Instrucción 1. Busca en Internet noticias que contengan información estadística. Pueden ser de tu comunidad, país o de organismos internacionales. Instrucción 2. Recopila la información de tu búsqueda de al menos 5 fenómenos naturales y 5 procesos sociales. Instrucción 3. Crea una tabla en una hoja de cálculo como el siguiente ejemplo. Como pueden ver, en la tabla en primer lugar tenemos que colocar el encabezado de la nota. Posteriormente tenemos que colocar el enlace electrónico. También tenemos que colocar información sobre los autores de la página, fuentes y fecha de publicación. También tenemos que colocar el contenido, el tipo de fenómeno o proceso y tenemos que responder la pregunta ¿es confiable? Y tenemos que mencionar el porqué de nuestra respuesta de la pregunta ¿es confiable? Tenemos que describir al menos 3 características de la información localizada y por qué la consideramos confiable. Instrucción 4. Complete la tabla con los datos solicitados. Nota: también puedes copiar esta tabla y pegarla en la hoja de cálculo, utilizando la función de pegado especial para mantener el formato. Instrucción 5. Responde en 5 renglones en la misma hoja de Excel cada uno de los siguientes planteamientos. Preguntas. Inciso A. ¿Encontraste más fuentes confiables o de poca credibilidad? ¿A qué crees que se deba? Inciso B. ¿Cómo impacta en tu vida consultar información de fuentes confiables o fidedignas? Instrucción 6. Una vez que tengas tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera. Apellidos, nombre, módulo 17, semana 2, actividad integradora 4. Recuerden subir tu archivo a la plataforma y recuerden guardarlo en el formato correcto. Y estas fueron las instrucciones para esta actividad. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Recuerden colocar una portada en la primera hoja de su documento. Y en la portada pueden colocar el título de la actividad, el nombre del estudiante, el grupo al que pertenece el estudiante, el nombre del asesor virtual y la fecha de entrega. Recuerden que en este documento de Excel tenemos que realizar una tabla. La información que incluye en la tabla solo es un ejemplo de cómo se debe de colocar la información de nuestra investigación en nuestra tabla. Pero recuerden que la información que ustedes coloquen va a depender de la investigación que ustedes realizaron.
y también va a depender de su comunidad y de su país. Estos son solo algunos ejemplos. En primer lugar coloqué una nota como ejemplo, y el tema es porcentaje de la población de 5 y más años migrante estatal según causa. Y posteriormente coloqué el enlace electrónico. Y posteriormente tenemos que colocar la información sobre los autores de la página, fuentes y fecha de publicación. Y de acuerdo a la noticia que yo investigué, la información sería fuente INEGI, censos y conteos de población y vivienda, año de publicación 2020. Esto solo es un ejemplo, recuerden que esto va a depender de la información que ustedes investiguen. Y posteriormente tenemos que mencionar el tipo de fenómeno o proceso. En mi caso mencioné que es un proceso social. Y tenemos que responder la pregunta, ¿es confiable? En mi caso mencioné que sí es confiable. Y tenemos que responder la pregunta, ¿por qué? Tenemos que describir al menos 3 características de la información localizada y por qué la consideramos confiable. Veamos algunos ejemplos. En mi caso mencioné que sí es confiable porque es una página de una organización mexicana y que es una página de internet muy conocida por los datos que proporciona, y que también es confiable esta información porque está basada en censos que fueron realizados con personas que tienen conocimiento sobre el tema. Esto solo es un ejemplo. Recuerden que la información que incluyan en esta tabla puede ser de su país o de su comunidad. Veamos otro ejemplo. En el apartado de encabezado de la nota mencioné población de 5 años y más hablante de lengua indígena. Posteriormente coloqué el enlace electrónico. Y después, en el apartado de información sobre los autores de la página, fuentes y fecha de publicación, mencioné fuente INEGI, censos y conteos de población y vivienda, año de publicación 2020. Y en el apartado de contenido mencioné lo siguiente. Los lugares de México que hablan mayormente una lengua indígena son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero, México, Hidalgo, San Luis Potosí, Quintana Roo, Michoacán y la Ciudad de México. Y en el apartado de tipo de fenómeno o proceso mencioné proceso social. Y posteriormente tenemos que responder la pregunta, ¿es confiable? Y en mi caso mencioné que sí es confiable. Y posteriormente tenemos que responder la pregunta, ¿por qué? Recuerden que tenemos que mencionar al menos 3 características de la información localizada y por qué la consideramos confiable. Por ejemplo, en mi caso mencioné, esta fuente sí es una fuente confiable porque es una página dedicada a dar información sobre la población de México. Esta organización realiza censos a todas las personas, es por ello por lo que obtiene datos de diversos temas. También podemos decir que es confiable porque muchas instituciones y organizaciones utilizan datos del INEGI para beneficio propio. Esto solo es un ejemplo. Ahora veamos otro ejemplo. En el apartado de encabezado de la nota mencioné México acumula 195.908 muertes por COVID. Y en el apartado de enlace electrónico coloqué el enlace electrónico. Y posteriormente tenemos que mencionar información sobre los autores de la página, sobre las fuentes y sobre la fecha de publicación. Y en mi caso mencioné que la fuente es El Universal y que la fecha de publicación es el 17 de marzo del 2021. Y posteriormente tenemos que mencionar el contenido. Veamos un ejemplo. En mi caso mencioné, al corte del miércoles 17 de marzo del 2021, México sumó 6.455 contagios por COVID-19 y la cifra llegó a un total de 2.175.462 casos confirmados. También México informó que el número de muertes aumentó 195.908, esto es 789 más que el día anterior. Esto fue solo un ejemplo. Y posteriormente tenemos que mencionar qué tipo de fenómeno o proceso es. En mi caso mencioné que es un proceso social. Y posteriormente tenemos que responder la pregunta, ¿es confiable? Y en mi caso mencioné que sí es confiable. Y posteriormente tenemos que describir
¿Por qué mencionamos que si es confiable? Recuerden que tenemos que mencionar al menos 3 características de la información localizada. Por ejemplo, mencioné que es confiable porque el Universal es un diario mexicano y que es por ello por lo que es una fuente confiable. Y también porque esta fuente es una fuente de información confiable ya que está actualizada. Y de igual manera sabemos que es confiable porque esta información la obtuvieron de las autoridades sanitarias de México. Esto fue solo un ejemplo. Veamos otro ejemplo de otra noticia. Y en el apartado de encabezado de la nota mencioné perspectiva de precipitación acumulada mensual. Y posteriormente coloqué el enlace electrónico. Y después tenemos que mencionar la información sobre los autores de la página, las fuentes y la fecha de publicación. Y mencioné que la fuente es Conagua, Gobierno de México, y que fue publicado en marzo de 2021. Y en el apartado de contenido mencioné el exceso de lluvia en los últimos días en algunos lugares ha provocado que haya algunas situaciones peligrosas para muchas personas. El estado con más lluvia es el estado de Quintana Roo. Y posteriormente tenemos que mencionar el tipo de fenómeno o proceso, que es. En este caso mencioné que es un fenómeno natural. Y tenemos que responder la pregunta, ¿es confiable? En este caso mencioné que sí es confiable. Y posteriormente tenemos que mencionar por qué mencionamos que es confiable. Y en mi caso mencioné que sí es confiable esta fuente de información, ya que es una página gubernamental y que la información es confiable porque proviene de una organización que es experta en este tema y que de igual manera es confiable porque esta información está actualizada. Esto fue solo un ejemplo, recuerden que esto va a depender de las páginas que ustedes consulten. Veamos otro ejemplo. En el apartado de encabezado de la nota mencioné los 3 sismos que más impactaron a la Ciudad de México. Posteriormente coloqué el enlace electrónico. Posteriormente mencioné la fuente, que es el Universal, y la fecha de publicación, que fue el 19 de septiembre del 2019. Y en el apartado de contenido mencioné en 1957, 1985 y 2017 surgieron sismos que dejaron marcado a México, ya que estos sismos dejaron miles de muertos en la capital. Y posteriormente tenemos que mencionar el tipo de fenómeno o proceso. En este caso mencioné que es un fenómeno natural. Y tenemos que responder la pregunta, ¿es confiable? En este caso mencioné que sí es confiable. Y posteriormente tenemos que describir por qué la consideramos confiable. Por ejemplo, yo mencioné que es confiable porque el Universal es un diario mexicano y que es por ello por lo que es una fuente confiable. Y también esta es una fuente de información confiable porque está actualizada. Y de igual manera sabemos que es confiable porque esta información está basada en información real que surgió en el momento de los diferentes sismos y que con el paso de los años se ha ido fundamentando con datos reales, como por ejemplo con fotografías de los sucesos. Esto fue solo un ejemplo. Recuerden que ustedes deben de completar la tabla que Prepelineset nos da como ejemplo. Y como pueden ver, este es otro ejemplo. Y después de realizar la tabla tenemos que responder algunas preguntas. Inciso A. ¿Encontraste más fuentes confiables o de poca credibilidad? ¿A qué crees que se deba? Y en mi caso mencioné que encontré muchas fuentes de información no confiables, pero seleccioné las fuentes de información que sí son confiables, y que en lo personal creo que se debe a que las páginas de internet con información de poca credibilidad lo hacen con el fin de obtener ganancias económicas por medio de anuncios publicitarios, sino por informar a la sociedad sobre el tema del que la persona necesita información. Esto fue solo un ejemplo, pero recuerden que esto va a depender de las páginas que ustedes consulten. Inciso B. ¿Cómo impacta en tu vida consultar información de fuentes confiables o fidedignas? Y en mi caso mencioné, en lo personal en mi vida impacta de una manera muy positiva consultar información de fuentes de información confiables, ya que gracias a esto los conocimientos que voy adquiriendo con el paso de los años
serán de mucha utilidad para mí y para otras personas. También pueden mencionar cómo impacta en la actualidad, por ejemplo, y también en la actualidad me beneficia porque sé que lo que voy aprendiendo sobre distintos temas es fidedigno y verdadero. Este fue solo un ejemplo. Recuerden que esta respuesta es personal. Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden consultar la sesión de su asesor virtual y suscribirse a este canal.